Para iniciar nuestro pompón vamos a necesitar hilo, el que ustedes prefieran, del color de su preferencia. También vamos a usar tijeras, es importante que estén muy afiladas. Y vamos a necesitar dos figuritas o moldes como estas que ven aquí. Deben ser de un material resistente, puede ser cartón o cartón paja. En la descripción del video les voy a dejar un link a mi blog para que puedan descargar e imprimir estos moldes. El tamaño del pompón va a depender del diámetro de la figurita que escojamos, así que vayan y escojan el que más les guste, lo imprimen en papel, luego lo recortan y lo pasan a este material. Debemos tener dos y nuevamente debe ser un material resistente. Para iniciar el pompón vamos a tomar los dos moldes y los vamos a ubicar en la misma posición. Como yo soy diestra, vamos a colocar la abertura a la derecha. Si tú eres zurda o zurdo, vamos a colocarla hacia la izquierda. Ahora, teniendo la abertura a la derecha, vamos a pasar el hilo por la abertura, lo colocamos hacia arriba, el hilo con el cual ustedes van a hacer su pompón. Lo vamos a agarrar un poquito con nuestra mano izquierda y vamos a empezar a envolver los dos moldes juntos. Vamos a ir envolviendo de esta manera. Como pueden ver, yo me ayudo mucho de la mano izquierda con este dedo para ir sosteniendo el hilo. Vamos a enrollar con una mano muy ligera que podamos hasta mover los moldes y el hilo. Luego de enrollar el hilo unas cuantas veces y hayamos asegurado esta colita, la podemos cortar para que no estorbe. Siempre nos aseguramos que los moldes permanezcan en la misma posición y vamos a ir envolviendo ahora esta parte inicial del molde que tenemos sin hilo. Una vez hayamos envuelto más o menos hasta aquí, vamos a ir envolviendo el resto de los dos moldes. Seguimos envolviendo entonces, recuerden, con una mano muy ligera, es decir, sin apretar mucho el hilo. Esta va a ser nuestra primera vuelta, no es necesario dejarla tan abullonadita, pero sí evitemos dejar tantos espacios en blanco. Cuando llego a este punto se me empieza a complicar un poco pasar el hilo por la apertura y todavía falta terminar de envolver esta parte, así que la volteo sencillamente que la apertura otra vez quede a la derecha y sigo envolviendo así como iniciamos esta primera vuelta. Cuando lleguemos a este punto ya finalizamos la primera vuelta. Ahora vamos a seguir envolviendo para completar una segunda vuelta. Puedes hacer cuantas vueltas consideres. Usualmente yo recomiendo hacer entre 3 o 4 vueltas para que quede bien abullonadito. Ya yo he finalizado, hice 4 vueltas, quedó bastante abullonadita la dona. Ahora vamos a continuar con la siguiente parte, para lo cual necesitamos cortar el hilo. Ahora, para continuar necesitamos abrir o separar estos dos moldes en los dos extremos y vamos a cortar ingresando la tijera por aquí para cortar todo alrededor. Pero lo que va a pasar es que cuando empecemos a cortar, estos hilos van a tratar de soltarse. Por esta razón yo recomiendo, y le voy a dar un truquito, primero vamos a cortar una tira de hilo más o menos larguita, y el truquito que les voy a dar, muy sencillo,
es tomar este hilo. Tratemos de que las puntas siempre queden iguales. Y este hilo lo vamos a tomar y lo vamos a introducir por la mitad de los dos moldes. De esta manera, en un extremo. Y también lo vamos a introducir por la mitad de los dos moldes en el otro extremo. Lo aseguramos un poquito y ahí tenemos el hilo entre los dos moldes y nos va a servir de mucho, ya van a ver por qué. Ahora vamos a tomar nuestra tijera, vamos a introducirla con cuidado por la mitad de los moldes y vamos a empezar a cortar. Cortamos un poco a la vez, ven que aquí los hilos empiezan a desprenderse y lo que vamos a hacer es ayudarnos de esta tirita, la vamos a ir corriendo un poco hacia el centro del molde y vamos a seguir cortando con cuidado de no cortar la tirita que nos está sirviendo tanto y la vamos a ir corriendo nuevamente al centro del molde. Es muy importante por esto cuando estamos enrollando o envolviendo la dona, es muy importante por eso no apretar mucho el hilo, porque si no cortar va a ser una tarea muy difícil. Y por eso también recomiendo utilizar tijeras muy afiladas. Cuando hayamos cortado aproximadamente hasta la mitad, vamos a voltear la dona y vamos a seguir cortando utilizando la misma metodología. Cuando cortemos la última parte, ya estamos listas para asegurar estos hilos. Debemos tomar estas dos colitas o estos dos extremos de hilo y con mucho cuidado voy a hacer todo lo posible para ubicarlas hacia arriba, apretando un poquito con mucho cuidado. Y ahora vamos a hacer un nudo. Tenemos mucho cuidado con la dona. Como pueden ver, a mí se me mueve un poco, pero con mucho cuidado estoy haciendo todo lo posible para no desarmarla y poder hacer mi nudo. El nudo lo vamos a hacer doble, es decir, vamos a pasar el extremo del hilo 2 veces por el aro y una vez lo tengamos así, vamos a cerrar el nudo pasándolo por la mitad de los dos moldes y vamos a apretar muy fuerte este nudo que acabamos de hacer. Ahora, para asegurarnos que todo quedó bien amarrado, vamos a hacer un segundo nudo igualmente doble y también lo vamos a cerrar pasándolo por la mitad de los dos moldes y volvemos a apretar muy bien. Así ya estamos mucho más cerca de tener nuestro pompón. Aquí lo que estoy haciendo es tratar de encontrar el centro, tratar de peinar un poco estos hilitos, encontrando el centro. Y voy a hacer lo mismo del otro lado. Encuentro el centro y tratamos de organizar estos hilitos lo mejor posible. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a ubicar estos hilos muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es utilizar los moldes para guiarnos y tratar de cortar estos hilos en forma de círculo. Poco a poco vamos a ir cortando lo que sobre de estos hilos por fuera de los moldes. Digo poco a poco porque siempre es mejor tener que cortar un poquito más que dañar nuestro pompón. Entonces, guiándonos un poco de los moldes, vamos cortando. Ya yo terminé aquí de recortar hilitos, quedó muy circular. Y ahora sí vamos a sacar los moldes
y vamos a darle una buena sacudida a nuestro pompón. Vemos que el pompón está como desorganizado, hay hilitos todavía irregulares. Para organizar más el pompón vamos a colocar los hilitos hacia arriba en esta posición y vamos nuevamente a encontrar el centro y a tratar de peinar los hilitos para que ese pompón se convierta nuevamente en una dona o tenga una forma un poco más aplastada. Y ahora nuevamente vamos a utilizar nuestro molde, lo vamos a colocar un poco hacia encima en el centro y nos vamos a guiar otra vez de él para recortar todos estos hilos que vemos que siguen sobrando. Esto nos va a ayudar a que el pompón tenga una forma más redonda y obviamente quede mucho más bonito. Aquí la ley es la misma, preferimos cortar poco a poco antes que dañar el pompón. Una vez hayamos finalizado un lado, vamos a voltear el circulito y vamos a colocar nuevamente el molde del otro lado y nos aseguramos que ningún hilito se nos escape y podamos tener esta forma circular de la manera más perfecta posible. Y cuando terminemos, quitamos la dona, otra vez sacudimos nuestro pompón, muy bien, y vemos que ahora sí tiene forma de pompón, ha quedado muy bonito. Todavía podríamos terminar de darle unos retoques si quisiéramos. Yo, para mostrarles que queda muy bonito con poco esfuerzo, no voy a recortar más. Y bueno, aquí ya tenemos nuestro pompón, es muy fácil hacerlo. Estas dos tiritas que quedaron nos sirven para agregar el pompón a cualquier tejido que nosotros tengamos, nos hacen la vida mucho más fácil, así que siempre déjenlas un poco larguitas. Y listo, eso es todo, espero les haya gustado.